elegir el material indicado y diferenciar las lesiones producidas por carie y por fractura, ¿sí? Entonces vamos a ver, como habíamos visto en las lesiones de clase 3, la ubicación, la etiología, la clasificación y el tratamiento. Básicamente estos ítems son los que vamos a ver en este tipo de lesiones. Las lesiones de clase 4, superficies proximales de incisivos y caninos que afectan el ángulo incisal. Fíjense que esta imagen le va a ser familiar porque habrá estado en las diapositivas de lesiones de clase 3, pero lo que quiero recalcar es que la lesión se presenta, eliminamos toda la lesión y seguramente este ángulo incisal va a estar comprometido, va a estar debilitado y transformamos de esa manera en una lesión de clase 4 porque se encuentra comprometido este borde o ángulo incisal. La etiología de estas lesiones pueden ser por caries o defectos del ángulo incisal, es decir, se encuentra a lo mejor con una fisura, una grieta o propio del debilitamiento de la lesión de caries. Pueden ser por fracturas por traumatismos, que es muy común, sobre todo en niños, en adolescentes, que se les puede presentar a la consulta por un accidente a lo mejor doméstico, ¿no es cierto?, donde se fracturan el ángulo y vienen al consultorio o a la clínica para que ustedes los puedan solucionar. Reemplazo de restauraciones preexistentes, algunas restauraciones que filtran o que cambian de coloración y el paciente acude para que se le reemplace esa restauración. Puede ser la etiología de tipo infecciosa, es decir, por lesiones de caries que han abarcado y comprometido ese ángulo incisal, o no infecciosa, que serían por fractura, que estuvimos hablando recién, o por alguna parafunción, es decir, algún contacto prematuro, algún problema en la oclusión que hace que este paciente tenga algunos hábitos y produzca fractura de ese borde incisal o de ese ángulo incisal. Las ventajas, como todas las preparaciones que son realizadas para restaurar con resinas compuestas, no requieren de una cavidad, sino de una preparación cavitaria, es decir, no tiene una forma definida. No es necesario realizar extensión preventiva, no es necesario eliminar el esmalte socavado, eso se evalúa, ¿no es cierto?, si ese remanente es funcional o no, o si tiene contactos con la oclusión, entonces se evalúa si lo dejamos o lo sacamos. Posibilitan la adhesión a los tejidos dentarios, integración diente-material de restauración, son estéticas, porque generalmente se busca el tono más adecuado o más próximo al diente natural y no contaminan el medio ambiente. Como desventaja, son muy sensibles a la técnica y esta es muy laboriosa, es el costo y que también requieren mayor tiempo clínico. Y sí, imagínense que son lesiones que están en el sector anterior de la boca, realmente tienen que quedar imperceptibles o lo más próximo a la naturalidad, así que es importante que nos lleve su tiempo, ¿sí? Las clasificaciones según los tejidos que abarcan pueden abarcar solamente esmalte o esmalte y dentina. Según la dirección de la fractura, pueden ser fracturas verticales, oblicuas, horizontales, siempre y cuando esto abarque, ¿no es cierto?, la zona proximal con compromiso del ángulo incisal, transformaríamos a esta lesión en una lesión de clase 4. Según su número pueden ser únicas y múltiples, y según la altura pueden ser coronarias, radiculares o coronoradiculares. Acá tenemos un caso en el maxilar inferior. Fíjense que hay una lesión de caries, es decir, de etiología por caries con compromiso del ángulo incisal. Y esta es la pieza número 42. En la 41 aparentemente también hay un ángulo que se encuentra comprometido en el ángulo disto incisal de la pieza número 41.
Las consideraciones generales, que es común a todos los casos clínicos, por eso a mí me gustaría que cuando ustedes estudien con cuadros comparativos. ¿Qué pasa en una lesión de clase 1, en una lesión de clase 2, de clase 3, de clase 4? Porque hay cosas que son comunes a todos los casos y tienen que establecer las diferencias. O sea, por ejemplo, en maniobras previas que necesitan, que a lo mejor en una lesión de clase 1 no la necesitan, por ejemplo, el tema de la cuña, de la matriz, ¿sí? En todos los casos van a necesitar tomar el color, por ejemplo. Las consideraciones generales son para todos los casos, van a evaluar el diagnóstico y el estado de la pulpa. Eso deben estar muy seguros siempre del estado de la pulpa para poder trabajar. Valorar el estado periodontal y la higiene. Saben perfectamente que no van a poder trabajar en pacientes que presenten gingivitis o enfermedad periodontal. Es algo que hay que resolverlo antes y si no iríamos al fracaso. Evaluar la condición oclusal, es decir, que nuestra preparación cavitaria no tenga problemas, digamos, al momento de entrar en función con el antagonista. Los tiempos operatorios son los mismos tiempos operatorios para todos los casos. Insisto, estudiar con cuadros comparativos. Van a tener maniobras previas, van a tener apertura, eliminación del tejido cariado, protección dentinopulpar, terminación de las paredes. Si estamos hablando de una lesión de clase 4, donde dije de entrada que es notorio, que es visible, que es en el sector anterior, la apertura es difícil que lo hagan, excepto en aquellos casos que es una lesión de clase 3, que tienen que abrir el tejido, pero que por la extensión de la lesión se ha convertido en una lesión de clase 4. Entonces, en ese caso, bueno, abrirán con un instrumento rotatorio o un instrumento de mano, pero si fuera netamente ya una fractura o una caries muy notoria, ya directamente pasan a la eliminación del tejido cariado o afectado. No hacen una apertura en una lesión de clase 4 en esos casos, ¿sí? Generalmente ya es una lesión abierta, no es necesario abrir, pero hay que ver el caso puntual, ¿sí? Preparación de la superficie dentaria, acondicionamiento, impregnación, adhesión, todo común a todos los casos que vamos a restaurar con resinas compuestas. En la restauración, los pasos de inserción, adaptación y modelado. La terminación, donde se le da forma, alisado, brillo, resellado, control de la oclusión y el control a distancia. Seguimos con el caso. Acá presentamos de vuelta las lesiones de clase 4. Vamos a ir viendo. En las maniobras previas, como todos, vamos a ver la historia clínica, médica y odontológica, inspección de los tejidos blandos, examen odontológico donde vamos a hacer profilaxis, recordando siempre que debemos hacer la observación en bocas limpias, libres de placa bacteriana. Es importante hacer siempre antes de la observación una profilaxis previa, odontograma, examen clínico radiográfico y examen periodontal. Acá estaba con la boca abierta. Fíjense que las condiciones de la boca de este paciente no son muy buenas, pero dentro de todo la higiene está aceptable. No es buena en cuanto a la falta de algunas piezas dentarias, pero bueno, se procedió a hacer la restauración de estas dos piezas dentarias en el maxilar inferior. Si hacemos un análisis, por ejemplo, de la oclusión dentro de lo que hablamos de el diagnóstico general, vamos a observar que la relación con el antagonista en el maxilar superior va a estar dado por la superficie vestibular de estas dos piezas dentarias en una oclusión normal, por supuesto. Ahora vamos a ver acá con el papel de articular, si aparentemente tiene una oclusión favorable, por decir así, se hacen los registros de la oclusión, acordándose siempre
de que lo importante es que no recaigan estos topes de oclusión en la interfase diente-restauración, porque o si no, podemos, con el funcionamiento de la pieza dentaria, puede fracturarse ya sea parte del tejido dentario o parte de la restauración. Bueno, acá estamos haciendo la profilaxis. Control del color, que debe ser en cuenta el material que vamos a utilizar, si presenta una guía de colores o hacer una personalizada del paciente, teniendo en cuenta que debe ser sin aislamiento absoluto, para no deshidratar a la pieza dentaria y no tener un color erróneo. Si nosotros hacemos la toma del color posterior al aislamiento, esta pieza dentaria va a estar deshidratada y no va a ser el color adecuado al que elijamos. Selección del material, teniendo en cuenta siempre qué exigencias tiene. Nosotros ya hicimos una observación previa donde vamos a darnos cuenta que va a haber exigencias estéticas por el sector en que se encuentra y exigencias mecánicas. Entonces, en función de eso, vamos a elegir el material. Podemos, en este caso, elegir un composite híbrido, teniendo en cuenta las características de este material. Si digo híbrido, es porque estamos en presencia de partículas de cerámica dentro de ese composite de diferentes tamaños, o puede ser un composite microhíbrido, que son de partículas más pequeñas, donde vamos a tener que la característica fundamental va a ser que tiene esas partículas que permiten un mejor acabado y un mejor pulido de las restauraciones. Y al ser híbrido y tener también las partículas de diferentes tamaños, va a funcionar en cuanto a las exigencias mecánicas en las zonas de oclusión, ¿sí? El composite microhíbrido va a tener ¿qué características? Que presentan partículas que van de los 0,4 a 0,8 micrómetros, logran armonía óptica, comportamiento mecánico aceptable y reproducen las propiedades ópticas de los tejidos, que son características que debemos tener en cuenta en el momento de elegir de acuerdo al sector y de acuerdo a la funcionalidad de la pieza dentaria. Según los factores analizados, las resinas microparticuladas por vestibular, acá hablamos ya de micropartículas, por la zona vestibular cuando la exigencia es el brillo y el buen pulido de la superficie, y el híbrido por palatino por la exigencia mecánica. En realidad esto estaría dado, analicen lo que estuvimos viendo y con el tema de las partículas. Lo que quiere decir es, si estuviéramos en un maxilar superior con los incisivos centrales o laterales o canino, donde la oclusión, siempre, digamos, es favorable, siempre hablando de una oclusión favorable, y solamente necesito estética en el sector vestibular, donde no hay compromiso con propiedades mecánicas, o sea, con la oclusión, voy a utilizar más bien un microparticulado porque es mayor las características que presenta en cuanto a pulido y brillo de la superficie. En el caso, si esto lo transportamos al maxilar inferior, que es el que nos tocó, este microparticulado ni siquiera va a hacer falta porque va a ser la zona lingual, donde no hay compromiso con la estética ni con la función. Ya en ese caso hacemos directamente con el microhíbrido y listo, ¿sí? Y por palatino habla de un híbrido por la exigencia mecánica, pero estamos hablando de un incisivo central superior. En el caso que nos toca de la imagen que vimos, nuestra exigencia tanto mecánica como estética en el maxilar inferior están juntas. Entonces ahí utilizaríamos un microhíbrido que sería el indicado. Espero que hayan entendido esta parte porque por ahí es de acuerdo al caso clínico, nunca es algo de receta. Pero si ustedes tienen en cuenta las exigencias estéticas y mecánicas y saber qué material utilizan en cada caso, no es tan complicado, ¿sí? Vamos a hacer la anestesia.
El aislamiento, fíjense que se hizo aislamiento absoluto de canino a canino. Acá, fíjense los clamps donde están colocados, recordando siempre que las aletas se encuentren hacia distal, porque si no va a impedir el acceso del instrumento y de la mano del operador. Tienen ligaduras, a su vez, las 6 piezas dentarias inferiores, sobre todo para llegar bien a la zona cervical, donde está nuestra preparación, donde está nuestra lesión cavitaria. Hacemos la apertura, acá la pregunta si realizamos o no la apertura, que es lo que habíamos hablado. El acceso puede ser con instrumental de mano, cincel recto. Esto sería en el caso de que queramos ampliar el acceso, ¿no es cierto? Porque ya hay una lesión predeterminada, o directamente hacer con una fresa troncocónica número 170 o 171, ya que sería en el caso de hacer a lo mejor una extensión de esa apertura, ¿no es cierto? Pero esto lo tenemos que ver de acuerdo al caso clínico. Eliminación del tejido deficiente, ¿con qué lo vamos a realizar? También es algo que lo hacemos en todos los casos. Esto ustedes vieron en la imagen, ya había una lesión abierta donde se notaba que había un compromiso del ángulo incisal, había un tejido puro, entonces eliminamos todo ese tejido reblandecido con excavadores, esto es común a todos los casos. Excavadores, eliminamos la caries, esa caries reblandecida, hasta que nos ofrezca resistencia para luego seguir con un instrumental rotatorio. El por qué usar un excavador es justamente porque tiene filo en todo su contorno este excavador y que me va a permitir eliminar ese tejido que no ofrece resistencia, que es un tejido reblandecido, y lo vamos a hacer hasta que este tejido me ofrezca resistencia y yo vea que sigue habiendo lesión de caries, pero ya no me sirve seguir con el excavador, sino que tengo que pasar a un instrumento rotatorio. Vamos a utilizar el instrumental de mano, que serían los excavadores, y el instrumental de mano es el excavador, y el rotatorio, una fresa redonda, lisa, a baja velocidad. Acuérdense del tamaño ligeramente mayor a la lesión, porque debemos eliminar en superficie, no en profundidad. Acá estamos eliminando con el instrumento rotatorio. Colocamos detector de caries, fíjense, acuérdense que es un detector diferente a la coloración de la pulpa, no es rojo el detector, para no confundir. Seguimos eliminando caries de acuerdo a la zona teñida. Luego de que la pieza dentaria se encuentre limpia, ¿no es cierto? Vamos a colocar la protección dentino-pulpar. Podemos ver, de acuerdo a esa profundidad, de usar selladores o liner. La terminación de las paredes va a estar dado por el bisel. Esto también ya lo vimos en la clase pasada, en una lección de clase 3. Que acuérdense que va a depender del espesor del esmalte que tengamos. Puede ser un bisel plano con piedra troncocónica a mediana o alta velocidad, o un bisel cóncavo con una piedra en forma de pimpollo o bala. Y también el uso de este bisel, ¿no es cierto?, va a estar dado no solamente por el espesor del esmalte, sino también si estamos en áreas de oclusión o no. ¿Dónde nos vamos a biselar? En palatino, cuando interfiere con la oclusión, en la pared gingival, por el menor espesor de esmalte, y en la zona de esmalte que están próximos a la encía. Se alisa todo con un instrumento de mano, que sería el cincel. Terminamos ese borde cabo superficial con este cincel o con algún recortador de margen gingival, generalmente en la zona cervical.
con qué finalidad vamos a hacer esa terminación del borde cabo, con la finalidad de eliminar los prismas sueltos del esmalte, darle, digamos, esa nitidez. Es un solo pasaje que se hace con ese instrumental. Eso va a permitir una mejor adhesión. Luego se realiza el bisel y estamos en condiciones de hacer una preparación en la superficie dentaria. Hacemos el acondicionamiento con ácido fosfórico de la misma forma que hacíamos en la clase 3, en la clase 2, en la clase 1, con ácido fosfórico al 37% durante 15 a 20 segundos, dice acá. Acuérdense de que es 15 segundos en realidad, que es, vamos a condicionar ambos tejidos, esmalte y dentina, 10 segundos en esmalte, arrastrando 5 segundos en dentina. Hacemos una técnica donde ya involucramos ambos tejidos y en total complementamos 15 segundos. Hacemos la impregnación, que sería la primera capa, y luego la segunda, que es la adhesión, que es la que se fotopolimeriza, la segunda capa. Todo siempre dependiendo de las indicaciones del fabricante. Técnica de grabado ácido, hacemos en el caso clínico que estamos desarrollando. Luego de grabar, se lava el doble de tiempo, acuérdense. Vamos a secar con un aire limpio, un aire seco, en la que vamos a observar el esmalte de un color blanco tiza. No debemos resecar la dentina. Acuérdense que ahí vamos a secar con papel tisú para mantener la humedad natural de esa dentina y que nos va a facilitar la adhesión. Acá colocamos esta cuña. Fíjense que en este caso en particular, donde las dos piezas dentarias presentan lesiones, prácticamente no necesitamos proteger al diente vecino con una matriz metálica. Se pudo trabajar en las dos preparaciones en forma simultánea, pero si tuviéramos una pieza dentaria intacta o que no, justamente esa superficie vecina se encuentra sin lesiones, vamos a proteger en todo momento con una matriz metálica para no producir ningún tipo de adhesión. ¿Sí? Una vez que eliminamos todo, dejamos la preparación y empezamos a hacer todo lo que sea maniobras de restauración, cambiamos la matriz y ponemos una matriz de acetato. En esta imagen ustedes están viendo la lámina con la matriz de acetato, porque ya estamos en las maniobras de restauración. Estamos haciendo la adhesión a los tejidos. Bueno, impregnación, adhesión, sistema adhesivo. Ahí estamos haciendo el sistema de adhesión, fotopolimerizamos la segunda capa y pasamos a la restauración con los distintos tiempos de inserción, adaptación y modelado. Es fundamental, pareciera algo sencillo, pero es importante que las porciones que ustedes deben sean pequeñas y que vayan insertando y adaptando a esa preparación cavitaria justamente hacia las paredes, que no queden espacios, que no queden poros, y modelando esas porciones, es decir, adaptando, ¿no es cierto?, a esa preparación que nosotros fuimos realizando. Acuérdense que siempre vamos a usar la técnica incremental en capas de espesores de 1 milímetro, en capas oblicuas o picos de flauta, como se llama. Posibilita la disminución de la contracción neoplásica de la resina, logrando minimizar los fenómenos de filtración marginal. Esta técnica nos posibilita la disminución de la contracción y el estrés del material, logrando minimizar los fenómenos de filtración marginal, que acuérdense, esto también es común a todos los casos,
va a mejorar, ¿no es cierto?, esa polimerización, eliminando disminuyendo esa contracción de polimerización, y que si esto no logramos, las consecuencias que pueda tener va a ser la microfiltración, invasión microbiana y sensibilidad pulpar. Si nosotros no tenemos en cuenta esta inserción del material en pequeñas capas, no uniendo dos paredes, acuérdense, los teóricos anteriores ya habíamos hablado de esto, y como consecuencia va a producirse estos tres fenómenos. En primera medida, la sensibilidad pulpar, y muchas veces no nos explicamos por qué el paciente viene con dolor, si fue a lo mejor por una técnica sencilla. La técnica incremental debe tener en cuenta la zona crítica, que es la zona gingival. Acuérdense que hablábamos de una zona crítica también cuando eliminamos caries de una zona por ahí de difícil acceso o de eliminar completamente. Tener en cuenta la contracción de polimerización que se produce en forma inmediata, la formación de una brecha entre la obturación y la cavidad, con la consiguiente consecuencia que estuvimos viendo, y llegando a algunos autores a hablar de producción de fractura o microcracks en el esmalte por efecto de las fuerzas de contracción. Acuérdense de los teóricos anteriores donde yo hablaba que la contracción de polimerización se realiza hacia el centro del material. Todas esas fuerzas se generan hacia el centro del material, entonces esa fuerza al contraerse el material va dejando un espacio con las paredes cavitarias. Imagínense si nosotros una porción de composite unimos en dos paredes, estoy produciendo tensiones en dos paredes porque ese material se va yendo hacia el centro, produciendo sensibilidad pulpar. Bueno, estamos acá en esta imagen obturando, fotopolimerizando pequeñas porciones en esta última capa, sobre todo en el sector anterior, se ayuda con pinceles para modelar esa resina, esa última capa, y pasamos a la terminación y pulido de la restauración, que también son los mismos pasos, como todo, dándole forma, alisado, brillo y resellado, teniendo en cuenta los mismos elementos que estuvimos viendo en la clase pasada. Cuando doy la forma, tener en cuenta que darle forma no es eliminar la forma anatómica de esa pieza dentaria, debemos devolver lo que se perdió. Pero también tener en cuenta que esa forma que se le da a esa pieza dentaria, si bien es una forma anatómica, también debe estar ajustada a la evolución de nuestro paciente. Eliminamos excesos gingivales, retallamos proximal y labial. Acuérdense que es una lesión donde devolvimos la reacción de contacto que se había perdido. Se utilizan hojas de bisturí, que nosotros prácticamente no pedimos. Piedras de diamante de grano mediano y fino, es una granometría mayor, presa de 12 filos, discos y tiras de pulir de grano grueso. Acá sí se van a utilizar mucho estos elementos, discos y tiras. El alisado, para alisar sin perder la forma, se utilizan presas de 12 filos, troncocónicas de puntas redondeadas, piedra de diamante grano extra fino, discos y tiras de papel de grano mediano y fino, y piedras de alumina blanca y alcanza, que también prácticamente están en desuso. Bueno, acá estamos haciendo el alisado con una multifilo. Brillo que van a ser como puntas de goma siliconada, discos y tiras abrasivas de grano extra fino, presas de 40 filos, cepillos blandos con pastas de pulir y control de la oclusión fundamental, por supuesto. Acá se está pasando en forma de S itálica la tira de pulir con centro neutro. Acá están los discos de diferentes granulometrías.
Y el resellado, que yo le había aclarado, que no lo hacen dentro de la clínica, se rellenan los poros y las grietas, esa es la finalidad, mejora el sellado de la restauración y otorga una mayor resistencia superficial. Acuérdense que se hace un regrabado solamente de 5 segundos de la superficie y se coloca una resina fluida sin relleno. O sea, eso nosotros no le pedimos, por eso el resellado no lo hacen, no es el mismo, no es la misma resina adhesiva que utilizan, ¿sí? Retiramos el aislamiento, controlamos los tejidos blandos, repaso de los bordes con un explorador y control de la oclusión. Con papel articular, por supuesto. Pasamos el hilo dental para chequear que hemos devuelto la relación de contacto, teniendo en cuenta que debe ejercerse una ligera presión, debe salir el hilo medianamente entero, sin deshilacharse, si no estaríamos en presencia de algún exceso de material. Ejercer una ligera presión, no pasar libremente, si no no le hemos devuelto la relación de contacto. Acá está el caso terminado de ambas piezas dentarias y controlar la distancia, que es fundamental, teniendo en cuenta todas las indicaciones que se le dan posterior a la restauración con resinas compuestas. Y por otro lado, este caso de fracturas, la fractura, acuérdense, decíamos que generalmente no se dan niños, se dan en adolescentes. En este caso, una paciente de 8 años con fractura amelodentina, además con exposición pulpar. Entonces, en estos casos se evalúa cuánto tiempo transcurrió entre esta exposición pulpar, si podemos hacer una restauración por lo menos intermedia y evaluar, chequear, o directamente hacer la endodoncia. Todo esto tendrá que ver con factores de si la fractura fue reciente, si fue hace un tiempo, en qué condiciones vino este paciente. En algunos casos incluso traen el pedazo de diente que se ha fracturado y evaluar si podemos reposicionar o no esa porción, dependiendo de las condiciones en que haya traído el paciente. Fíjense en estas diapositivas, este es otro caso, ¿no es cierto?, donde trajo esa porción de la pieza dentaria y hay que evaluar si los trajo, por ejemplo, en bebido fisiológica, si lo trajo en saliva, si lo trajo en leche, para ver que esa porción que haya traído no esté deshidratada y que impida la reposición de esa pieza, de esa fractura al remanente dentario. En este caso se hizo una técnica que se llama técnica de collage, en la que nosotros esa porción lo reposicionamos a ese remanente, haciendo exactamente el mismo tratamiento, tanto al remanente como a la porción fracturada, y reposicionando, ¿no es cierto?, esa porción en el remanente. Por supuesto que debemos mirar, debemos ver si necesita protección, debemos ver si necesita algún bisel como para mejorar, digamos, ese encastre de vuelta con esa porción fracturada. Se realiza la preparación y el acondicionamiento de ambas porciones y la técnica adhesiva se reposiciona y con muchas veces debemos, en la mayoría de los casos, o casi en todos los casos, vamos a colocar una porción de resina, ¿no es cierto?, en la unión de estas dos porciones, como para mejorar, ¿no es cierto?, la adhesión de ambas partes. Ahí está el caso terminado. Y vamos también, así como tenemos ventajas, porque hemos logrado, ¿no es cierto?, reposicionar ese caso, también tendrá su desventaja, como por ejemplo que el fragmento adherido cambie del color original, porque
pierde esa hidratación o, digamos, ese contacto con el remanente dentario, queda una línea de unión presente de color diferente y que también con las funciones de esa pieza dentaria pueda volver a desprenderse esa porción que hemos adherido. Este es otro caso, para mostrarle más que nada el recambio de estas restauraciones y cómo se logra la terminación de esta preparación cavitaria. Ahí está el caso terminado. Y bueno, esta es la bibliografía. Acá, bueno, también quiero aclarar, ¿no es cierto?, que el caso este que le mostré al principio del niño de 8 años, dice con exposición pulpar. En este caso se evalúa qué cosa. ¿Qué les parece a ustedes? La formación de un ápice es 3 años después de la erupción de boca. O sea, no está completa la erupción mejor dicho, la formación del radicular, el ápice no se cerró. Entonces, con más razón, el operatorista lo que quiere es la conservación de esa pulpa y de ese remanente dentario. Entonces, en ese caso, con más razón, va a intentar hacer una restauración, una protección primeramente, ¿no? A esa exposición pulpar y una reposición del fragmento fracturado o una restauración intermedia, y va a esperar la evolución, si hay sintomatología dolorosa o no. Si el caso fuera positivo, esto va a formar un puente de dentina y va a quedar en una restauración y va a completar su formación apical, en este caso en particular. Ahora, si esto fuera negativo, el paciente va a empezar con mucho dolor, o con sensibilidad primeramente, y bueno, hay que evaluar en esos casos si el dolor es insoportable, hacer la endodoncia y después recién hacer la restauración correspondiente. Bueno, esta también es la misma bibliografía que en las lesiones de clase 3, y con esto terminamos los temas para este examen parcial. Me queda un ratito por si quieren hacerme alguna pregunta, y si no, me pueden hacer hasta el día lunes antes del parcial a través de Axel, por supuesto. Gracias, profe. Bueno, ¿está claro? ¿Lo entendieron? Sí, profe, gracias. Muy claro. Bueno. Profe, yo le quería preguntar si el resellado lo hacemos con pincel o con qué instrumento. El resellado, como les dije, ustedes no hacen en la clínica, pero sí lo puedes hacer con un pincel o lo puedes hacer también con un micropuso. Bueno, perfecto, gracias. Profe, Sí. yo tengo una consulta con respecto al aislamiento. Sí. Este día pasaba con mi compañero, estuvimos practicando con aislamiento y sucedió de que no quería pasar goma dique por un espacio personal. Y ahí lo que hicimos nosotros, queríamos pasar una tira de pulido, ¿viste? Para intentar que pase al menos a tener un pequeño espacio y pase. Y la tira de pulido se rompía y no sabíamos qué hacer en ese caso. ¿Y la tira de pulido era de acetato o metálica? La amalgama. La acetato era. Bueno, en esos casos puedes probar con la metálica. Ah, dale. Por supuesto, con mucho cuidado para no producir iatrogenia. Y me dijeron también de que se podía poner una cuña como para que tipo que la pieza Es que lo que primero tenés que hacer es poner la cuña para lograr la separación natural, digamos, o sea, no natural, porque digamos la función mecánica de la cuña lo que primero va a hacer es separarte la pieza dentaria y después se coloca la matriz. Eso es lo que primero tienes que hacer. Si lo logras con la cuña, bueno, ahí recién anda a las tiras. Sí, eso hicimos. Dale, gracias, doctor. Bueno, muy bien. ¿Estamos, chicos?